Creo que a día de hoy cada vez más estamos totalmente acostumbrados a ver gente que ya se dedica a hacer prospección en frío, gente que pone anuncios y demás, que hace contenido. Como que la gente cada vez dedica menos tiempo a hablar con las personas y lo quiere todo rápido, lo quiere todo ya. Entonces, cuando un entrenador realmente se pone a hablar con una persona de verdad, Quiero llevarlo un paso más allá y es a cómo creo que hay que enfocar el contexto y el sentido que le damos al proceso de captación, sea lo que sea que hagamos. Es decir, ya que hacemos en frío, demos bienvenidas a seguidores o ya pongamos anuncios y hagamos embudos sobre la... oye, mira, ya han pasado casi 300 personas por el programa y lo han conseguido todas, que han aplicado esto, esto y esto. Yo siempre pido confianza, que hagan lo que digo y que me comenten si hay algún problema. Si hacen estas tres cosas, es prácticamente imposible que no saquen resultados. O sea, Bueno, muy buenas Maru, muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Trainer Way Podcast y hoy vamos a hablar un poquito de cómo vemos el mercado, cómo vemos la actualidad ahora mismo, cómo está moviéndose todo y qué creemos que va a pasar de aquí en adelante con el negocio, el mercado del entrenamiento online. Entonces, a mí me gustaría empezar hablando de para dónde creo que va el sentido y la dirección del mercado del entrenamiento online desde el punto de vista de la captación. Creo que a día de hoy, cada vez más, estamos totalmente acostumbrados a ver gente que ya se dedica a hacer prospección en frío, gente que pone anuncios y demás, que hace contenido, etcétera, etcétera. Más que visto, pero quiero llevarlo un paso más allá y es a cómo creo que hay que enfocar el contexto y el sentido que le damos al proceso de captación, sea lo que sea que hagamos. Es decir, ya que hacemos en frío, ya demos bienvenidas a seguidores o ya pongamos anuncios y hagamos embudos súper elaborados. Desde mi punto de vista, yo creo que cada vez más se va a premiar tanto la honestidad y la sinceridad. Ya creo que todo el mundo está resabiado de ir con medias verdades o con dobles sentidos o tratando de rebuscar mucho y darle mucho la vuelta a cualquier conversación y aparte de la parte de la sinceridad, el dar un punto de vista más de no de cercanía, sino como hablamos siempre de exclusividad. Es decir, hay tanta oferta, tantísima oferta, cualquiera, ya lo hemos dicho muchas veces, se puede poner un cartel de entrenador online, al final en redes sociales, que si no haces algo que sea claramente y palmariamente, vamos a decir, diferente, es que es imposible que llames la atención. ¿Tú cómo lo ves, Maru? yo creo que también que, o sea, más allá de la honestidad, o sea, hay que ser brutalmente honesto para mí. La sinceridad creo que es lo mejor que podemos hacer y además creo que estamos en un punto de la sociedad, por así decirlo, en el que eh, se valora mucho como el corto plazo, como que la gente cada vez dedica menos tiempo a hablar con las personas y lo quiere todo rápido, lo quiere todo ya. Entonces, cuando un entrenador realmente se pone a hablar con una persona de verdad y no a pasarle un script, el cual, hola, vale, has pasado este punto, vamos al siguiente, has pasado este punto, vamos al siguiente, y realmente te pones a hablar con una persona de verdad y la persona realmente se siente escuchada, cree que hay confianza y demás, creo que ese tipo de personas son las que se llevan a todos, a todos. De hecho, las correcciones que hago a mis setters es, escucha, si te ha dicho que quiere perder peso, no le digas cuántos kilos quieres perder, cuánto peso quieres perder. Son tonterías, pero le estás hablando a la persona directamente, de lo que te está hablando. Hay muchísimos ejemplos de esto. Y sobre todo, lo de ser brutalmente honestos, yo creo que el pierde 10 kilos en 3 meses está bastante pasado, por así decirlo, porque además es imposible que garantices eso, porque no sabes si la persona puede perder 15, si la persona puede perder 5, si vas a una reposición corporal, más allá de este tema, creo que hay que ser brutalmente honestos. De hecho, yo la mayoría de veces en las llamadas o incluso en las conversaciones digo, a ver, ¿cuál sería tu objetivo? Oye, pues 10 kilos. Mira, a lo mejor no son 10. ¿Estarías contento si fueran 6? Y a lo mejor se note mucho más en la composición corporal, porque lo más normal es que se note mucho más. Sí, sí, sí. Oye, pues mira, 30 kilos, si te lo planteas perder, va, 1 año y medio. ¿Estás conforme con esto? ¿Estás conforme con esto? A lo mejor está acostumbrado a que las personas le digan, oye, se puede perder en 1 mes o en 2 meses y va a decir, va a valorar mucho más la sinceridad. Entonces creo que la tendencia tiene que ser a ser brutalmente
honestos, pero brutalmente honestos, o sea, hablarle con la claridad Ujú. absoluta y hablar de persona a persona. Eh, Creo que ahí está la clave y yo creo que quien siga esto va a hacer lo que la salga de las narices para conseguir los clientes que quiere. Estoy de acuerdo. Yo creo que de todo lo que has dicho, la clave es escuchar. O sea, escuchar lo que te dice la persona. Tenemos que entender que quizá hace 5 años o 5, 3 o 10, me da igual, hace años, una persona que quiera perder peso no había visto que existía tantísima oferta en redes sociales y por tanto, al final es un proceso acumulativo. Tú empiezas, si hoy empezamos a ver una nueva profesión, como puede ser cualquiera relacionada con inteligencia artificial, cualquier persona que te haga un trabajo con inteligencia artificial. Pues hace 2 años probablemente viéramos algo de eso, nos hablasen de automatizaciones y de crear setters digitales y lo viéramos con un escepticismo más grande con el que lo podemos ver ahora. A día de hoy lo vemos de manera mucho más realista, vemos que puede ser fehaciente porque, coño, trabajamos a diario con diversas inteligencias artificiales y demás, y probablemente dentro de 3 años lo veamos como algo totalmente normal y nos hayamos sofisticado un poco más y ya no nos valga él. Oye, te voy a poner a una persona que capte clientes por ti, que es un mensaje que utilizamos mucho a día de hoy, sino que tendrás que, pues eso, refinar un poquito más el mensaje y hacer ver a la persona de manera más clara y más realista qué es lo que puede esperar de ese proceso. Entonces, yo creo que aquí es, como tú has dicho, escuchar mucho a la persona para utilizar exactamente el lenguaje que esa persona está utilizando, es decir, que podamos de verdad, mmm, bueno, penetrar en su mente. O sea, el ejemplo que ponemos tantísimas veces de si una señora de 50 años que no ha tocado un gimnasio en su vida, tú le hablas de que va a ganar masa muscular en los cuádriceps, porque eso la osteoporosis que tiene, sobre todo en las caderas, le va a mejorar, pues igual sale corriendo porque una señora de 50 años por lo general habla de ganar masa muscular y piensa que por el hecho de hacer sentadillas va a ponerse como un culturista. Entonces igual le tienes que decir que va a tonificar, vamos a trabajar para tonificar las piernas y que eso le ayude a tener menos dolores. Por otro lado, de lo que has comentado, creo que es fundamental el siempre poner los pies en la tierra a las personas. Y aquí me gusta hacerlo desde dos puntos de vista. O sea, una cosa es la persona que no tiene, que es incrédula por el hecho de que piensa que le estás planteando algo mucho más grande de lo que quiere conseguir. Ahora explico esto. Y la persona que es incrédula porque piensa que él o ella no puede conseguir algo concreto. En el primer caso es cuando una persona te ha entendido algo mal y te dice, es que claro, yo todavía no me puedo creer que me vayas a ayudar a perder 10 kilos al mes. Por poner un ejemplo, porque haya malentendido, bueno, 10 kilos igual es mucho, 5 kilos al mes. Por poner ese ejemplo de que haya malentendido algo o que, bueno, o que se haya interpretado algo de ese estilo. En esos casos soy en los que hago ese ejercicio máximo de honestidad y es decirle, no, no, es que yo no te aseguro ni que vayamos a perder peso, es que ni siquiera te puedo asegurar que el proceso vaya a funcionar para ti. Lo que te digo es que podemos analizar tu caso, ver qué plan hay que trazar y en base a ello plantear el paso a paso más certero posible para que la probabilidad de conseguir un resultado positivo sea la máxima. Pero tienes que saber que vas a tener que esforzarte, vas a tener que en algunos momentos sacrificar ciertas cosas y que no hay nada asegurado. Y por el otro lado, todo lo contrario, cuando alguien es escéptico, no porque piense que tú le has prometido mucho, sino porque cree que él mismo no va a poder, sí que, obviamente, siempre partiendo con la sinceridad, pero animarle, el decirle, oye, y no te voy a decir que sí, pero ¿por qué no podrías perder 5 kilos? O sea, es que al final es algo que no te puedo decir que vaya a pasar, pero es probable. Entonces, el tener esas dos, bueno, maneras de enfocar el proceso desde ese punto de vista de la sinceridad. Sí, o sea, yo una de las cosas que suelo decir es, oye, mira, ya han pasado casi 300 personas por el programa y lo han conseguido todas, que han aplicado esto, esto y esto. Yo siempre pido confianza, que hagan lo que digo y que me comenten si hay algún problema. Si hacen estas tres cosas, es prácticamente imposible que no saquen resultado, salvo que llegue un caso súper Sí, sí. especial y tal, pero prácticamente imposible. Digo, oye, ¿y por qué no vas a ser tú la siguiente? Porque hay personas que, claro, evidentemente vienen pensando que oye, pues no van a poder hacerlo. Y sobre todo, personalizar mucho el mensaje también en el sentido de tener claro el nicho al que estás y eso, porque una de las tendencias también debe ser esa, el ser cada vez más específicos o ser muy bueno con tu nicho. Por ejemplo, yo no tengo un nicho específico de personas que quieran perder peso, que hagan esquí, que vivan en Noruega, por así decirlo.
pero sí que es verdad que conozco muy bien a las personas con las que hablo y cuando estoy en la conversación, estoy en la llamada, las palabras que me dicen, joder, justo eso es lo que quiero. Sí, Claro. justo esto es lo que he pasado, justo está. Entonces, si lo conoces tan bien, vas a hablar de tú a tú prácticamente y van a decir, hostia, es que me conoce, me Mm. conoce. Y yo creo que ese debe ser un poco también la tendencia. Estoy de acuerdo. Dentro de esto, en el proceso de venta, que es otra de las cosas que yo voy observando, tanto dentro de TrainerWay como con los alumnos que están, o sea, dentro de TrainerWay quiero decir de nuestros procesos de venta y demás, como de los alumnos del programa, el hecho de, obviamente creo que para empezar, el tener un guión, por ejemplo, que te acompañe, que sepas en todo momento, oye, pues lo primero que tengo que hacer es empatizar con la persona, porque es lo más importante, que haya una conexión, después tengo que tocar los dolores, etcétera. Pero una vez ya tenemos cierta solvencia, si bien yo soy partidario de tener un guión, al menos para seguir ciertos puntos en todo momento, pero hay que ser mucho más camaleónico, por así decirlo, y adaptarme mucho más a la llamada. Y si una persona lo que necesita, por ejemplo, yo observo que hay personas que lo que necesitan para comprar es confianza. Entonces, en ese caso, me olvido por completo del guión y lo que hago es aportarle confianza al máximo. Lo primero, mostrándome súper cercano, lo máximo que puedo, tratando de, no voy a decir de hacerme su amigo, pero sí mostrarme como podría mostrarse un amigo, medianamente, por así decirlo, dándole mucha evidencia a nivel de, por ejemplo, casos de éxito, a nivel de, bueno, sí, evidencias en general de pruebas fehacientes de que lo que estamos hablando puede ser así, lo puede conseguir y demás. Y en casos contrarios, bueno, no contrarios, pero en casos en los que la persona, por ejemplo, lo que necesita no es confianza, sino lo que necesita es datos y racionalidad absoluta, pues lo que hago es hablarle de qué estrategias concretas vamos a utilizar, por qué esas estrategias funcionan, cómo van a funcionar. Entonces, que es muy importante. Y esto, el motivo por el que creo que es tan importante es porque cada vez hay más gente vendiendo. Obviamente, creo que todo esto somos conscientes de que se aceleró mucho en la pandemia. El que se hiciesen ventas a través de videollamadas, por ejemplo. Antes era mucho más típico el que se vendiera por llamada. Y teníamos conocimiento de los call centers y demás. Pero el vender en videollamada con todo lo que ello implica y en las estructuras de venta modernas que utilizábamos y demás, derivadas principalmente pues, de gente como Brian Tracy, que utilizan ese tipo de estructuras, de procesos de visualización y demás, creo que la gente, bueno, y hago otro inciso, la proliferación de escuelas de venta, de formación sobre ventas y demás, a que cada vez la gente vende más de forma más parecida. Entonces, yo de hecho ya me he encontrado bastantes personas que, sobre todo últimos 6 8 meses, que me dicen, oye, que sé cómo va esto, sé que lo que vas a hacer es, literalmente, que me lo han manifestado, sé que lo que vas a hacer es conectar conmigo al principio, después vas a ver qué dolor tengo, no sé qué, y que te lo dicen, porque han estado ya en procesos de ese estilo, porque se han formado sobre ello. Entonces creo que hay que sofisticar un poquito más el proceso y volverlo de la misma manera que lo hemos hecho mucho más medido, mucho más analítico, volver a hacerlo desde un punto de vista analítico, pero volver a hacerlo mucho más humano. Sí, sí, completamente. Además, una de las cosas que dices, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una llamada que tuve estos días atrás, que podrías decir, oye, va a llegar un punto en la llamada en el que le voy a decir, vas a conseguir esto sin este problema, para solucionar vas a conseguir solucionar este dolor con este problema tal, y que lo tengas como decir, bueno, pues vas a conseguir perder peso sin pasar hambre y para entrar en la camiseta que más te gusta. Pues ayer justo una chica desde el primer momento me manifestó que a mí el físico me da igual, que yo a mí lo que me está preocupando es mi hijo ahora mismo, y pese a que yo de una manera muy pequeña hice el inciso de, oye, pero si no tuvieras el hijo, si no tal, ¿crees que aún así estaríamos aquí? No, me dijo, no, pues seguramente no, seguramente hubiera pasado. Entonces, ya llegó a la conversación, oye, pues por tu hijo, por tu hijo, por tu hijo, ¿cómo sería para ti el hecho de estar en el parque con tu hijo jugando? ¿Cómo te sientes ahora mismo incluso haciendo y sientes que estás siendo una mala referencia para tu hijo actualmente? ¿O cómo te preocupa el ver que no puede jugar con tu hijo? Oye, pues si yo en ese momento empiezo a decirle y sin pasar hambre, que no te he hablado de eso, háblale de lo que te he hablado. Sí. Entonces, básicamente es eso, lo que has dicho tú un poco, que no, como todos vendemos de la misma manera, si yo de repente me meto en la llamada y me pongo a vender de la misma manera que hiciera otra persona, pero creo que es mucho más importante analizar el contexto y ver qué tal. Hay personas que no hablan tanto, pues lleva todo el ritmo de la conversación,
tírala más por el tema motivacional, por el tema de otro dolor. Hay mil millones de maneras de vender y sobre todo la parte más importante es conectar con la persona. Si yo le vendo a la persona de la manera que toca, por así decirlo, según su perfil, yo voy a saber conectar con esa persona que confía en mí y con esas dos cosas, el 70% de la llamada está hecho de la venta. Total. Y dos cosillas más que creo que son importantes de cosas que estoy viendo últimamente es que cada vez dentro del servicio, lo que es el entrenamiento, la nutrición, todo este tipo de cosas cobran menos relevancia. Porque, queramos o no, o sea, al final tiene una parte, yo soy de los que opina que el entrenamiento, el plan de alimentación tiene una parte de arte, por así decirlo, de creatividad también, pero hay mucha parte que es sota, caballo y rey y sobre todo si hablamos de perfiles muy avanzados, atletas de élite top, estamos hablando de otra cosa y es muy específica, pero para el grueso de la población van a ser cosas que no requieren de de una parte analítica extremadamente compleja. Entonces, creo que, y somos conscientes, que cada vez más la inteligencia artificial va a poder hacer también estos trabajos, preparar un plan de alimentación, un plan de alimentación casi, si hablamos de macros, calorías, etcétera, prácticamente ya lo puede hacer perfectamente y un plan de entrenamiento casi que lo mismo. Entonces, cobra mucha más importancia lo que es el seguimiento, por supuesto, y creo que cada vez más, y en TrainerWay lo estamos viendo mucho, que tú, Maru, fuiste uno de los primeros en aplicarlo y demás, el factor comunidad. El tratar de hacer que tus alumnos o tus clientes no solo estén contratando un entrenador, sino que estén contratando un entorno, estén contratando sentirse acompañados, sentirse entendidos, etcétera, etcétera. Sí, yo de hecho voy a hacer aquí un inciso justo donde la comunidad, porque yo me he dado cuenta, evidentemente cuando, aunque estemos en el mundo online y demás, sigue existiendo el boca a boca, y ha habido muchas veces que alguien me ha traído a una persona, oye, tal, no sé qué, aunque las llamadas de afiliación sean las más fáciles de vender, ha habido gente que o no ha aparecido, tal, ejemplo cercano, una chica que me había aplazado una llamada y la pusimos para X día a X hora. Pues antes de 5 minutos antes, no viene. Y me avisa de que no va a venir. Oye, que se me ha puesto malo el hijo por la noche. Y que no voy a poder venir. Hostia. Y le dijo, oye, 5 minutos antes de la llamada me parece algo extraño. ¿Hay algún otro motivo por el cual no quieras tenerla? Increíble, no sé qué, no sé cuánto, no te voy a dar explicaciones de qué, me acabo bloqueando. Y más allá de que esto sea una anécdota, yo esto se lo traslado a la otra persona, a la persona que me ha traído, y realmente me da la razón a mí. ¿A qué quiero decir con esto? Que es que con el factor comunidad, llevándote bien y demás, o sea, eres más que un entrenador, es como que van contigo a muerte. O sea, que literalmente te han traído un amigo y se están posicionando a favor de un entrenador al cual no han visto en la cara, no han tenido contacto con él en su vida y se están posicionando con un amigo en contra de un amigo que no pretendo que enemiste, ni mucho menos, que creen esa enemistad, vaya, sino que, jolín, que yo simplemente pongo la situación para que digan, oye, como te trae una persona que es de esta persona, oye, pues de esta persona ha pasado esto. Pues llegan, increíble, no sé qué, madre mía, qué mal, o sea, que se ponen de mi parte. O sea, que se ponen de mi parte, es decir, que no busco eso, pero es que lo hacen única y exclusivamente porque o sea, se sienten pertenecientes de algo más, yo creo. O sea, incluso una persona que me trae un montón de afiliaciones, lo primero que dice, a ver si se meten al grupo, a ver si se meten al grupo, porque ellos ya se ven como algo más allá de alguien entrenado por Alejandro, sino como parte de algo más. Y muchas veces eso, se ponen hasta en contra de otras personas por el hecho de que se ven pertenecientes. Esto como los equipos de fútbol. O sea, si no, pues si eres del Barça o del Madrid, pues yo odio a los del Madrid y los del Madrid odian al Barça, como que ya te ves perteneciente de algo más grande, te enemistas y joder, que me parece flipante. Corto el inciso ahí, pero es que me parece, lo de la comunidad me parece brutal en ese sentido. Totalmente. Al final, bueno, lo mismo, somos seres sociales y en el medio online se ha tratado durante mucho tiempo, de despersonalizar mucho, porque sí que es verdad que al final no es lo mismo, aunque se pueda llegar a tener mucha conexión, no es lo mismo que ver a la persona, tocarle, darle un abrazo, ese tipo de cosas obviamente no los tenemos, pero creo que este tipo y hemos puesto el ejemplo de la comunidad porque además favorece muchas cosas, pero que si hablamos de además gamificar la comunidad y dar premios y todo ese tipo de cosas que van mucho más allá del servicio de entrenamiento, es decir, que tú contratas un servicio y que realmente te estás llevando ese servicio, pero es que estás obteniendo mucho más de lo que has
de lo que has obtenido es crucial. Por último, hay una cosa que he escuchado a un mentor que tuve hace tiempo, lo escuché hace poco en redes sociales decirlo, y es esa parte del over delivery que dicen los yankees, o el sobreentregar. Y es la diferencia que hay entre la percepción que tiene, perdón, lo que se le ha prometido al cliente y la percepción que luego tiene del servicio, que siempre, por mucho, si tú tienes un servicio de 10, si tú al cliente le habías prometido que los resultados que iban a conseguir eran de 12, aunque tu servicio sea de 10, va a sentirse defraudado. Sin embargo, si tú al cliente le has prometido unos resultados de ha sido comedido, aunque le prometas buenos resultados, pero le has prometido unos resultados de 8, por así decirlo, pero le entregas un servicio de 10, de 12 o de 15, o le entregas un servicio de 10 simplemente, se va a sentir muchísimo más, más agradecido y más satisfecho que si el resultado hubiera sido mayor, pero la promesa también hubiera sido mayor. Entonces, que aquí hay que tener mucho cuidado siempre en que, por supuesto, puedas cumplir las promesas que haces y que la sensación del cliente sea muy superior a lo que en un principio tenía pensado recibir. Y esto es tan sencillo y así una tontería que hacemos en TrainerWay, que es ese regalo que se le manda inicialmente al cliente a su casa cuando contrata, y es que todo el mundo te escribe dándote las gracias, que no se lo esperaban, que joder, qué detallazo, y es una estupidez, es un regalo que puedo decirlo abiertamente, que no sé qué precio puede tener porque no me acuerdo, pero a lo mejor cuesta 6 euros, 8 euros, una cosa así, pero es el hecho del detalle, o el hecho de que no esperes tú, que lo decimos mucho, no esperes tú a que el cliente te escriba siempre, que en algún momento tomes la iniciativa tú de hablar al cliente de forma proactiva. Ese tipo de detalles marcan la diferencia. Sí, completamente. Y muchas veces te piensas, joder, te da pereza tal, pero yo tengo un bloque todos los sábados de enviar unas preguntas para hacer las revisiones, los lunes las revisiones y a lo largo de la semana yo voy contactando a las personas. Me pongo con los nombres, tal, oye, ¿qué tal va? Y la primera semana, muy importante estar encima de la persona porque la primera semana es crucial para el siguiente, para el desarrollo de lo demás. Pero el decir, oye, pues me voy a dejar un bloque el miércoles para preguntar qué tal a todas las personas. A lo mejor hay una persona que no, porque tú consideres que es una persona que sea más activa y no merezca la pena. Pero joder, que si es que lo que dices tú, si es que si yo ahora mismo cogiera el mismo entrenamiento y la misma dieta, cambiando un poco calorías, evidentemente, para todas las personas de mi programa, perderían peso todas y sacarían resultados. Eso no creo que sea tan clave. Evidentemente hay que hacer ajustes y no es lo que hago, pero que si yo no diera soporte a nadie a nivel, eso, sé que sacaría el 30% de los resultados, pese a que el plan estuviera perfectamente hecho. Entonces, que es mucho más allá de hacer las cosas bien, que hay que hacerlas bien, si no, no salen, hay que acompañar a la persona y hay que estar encima de la persona. Totalmente. Pues, Maru, si te parece, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final y, como siempre os decimos, os dejamos aquí abajo en la descripción si queréis llevar de verdad vuestro negocio un paso más allá, a poder de verdad vivir con más libertad y captando clientes a diario. Te dejamos una clase totalmente gratuita donde te explicamos el paso a paso para que lo entiendas de manera sencilla y puedas aplicarlo desde hoy mismo. Fuerte abrazo y nos vemos. Chao.